Un día como este, 15 de julio de 1864, un hombre de los más ricos del mundo patentó cómo lograrlo. La nitroglicerina como explosivo. Alfredo Nobel, 15 de julio de 1864. Se obtiene mezclando ácido nítrico concentrado con sulfúrico y glicerina. Ya les diste la receta. Bueno, está en internet, lo puedes. En internet, sí. Pero el gran mérito de él fue que esa solución que es líquida, si se disuelve, sobre todo en acerrín muy fino, se vuelve muy estable y se vuelve dinamita. Ese es el invento de Nobel. Y hay modo de transportarlo y usarlo. Claro, y es tan estable que necesita un detonador, porque así una pura mecha no la prende. En la medicina se usa como vasodilatador para el tratamiento de enfermedad isquémica coronaria, el infarto agudo de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva, y se administra por vía oral, sublingual o intravenosa. Teníamos un compañero que se la ponía debajo de la lengua. Sí, te salva la vida. Entumecimiento del dedito y vámonos, córrele. Ataque anginoso agudo o profiláctico antes de hacer esfuerzos. El caso es que este hombre lo volvió, como dice Mario, inerte, con sílice, polvo de ladrillo, arcilla o yeso o carbón. Y pensaron, cuando empezó a utilizarse, que las guerras ya no tendrían lugar por la capacidad destructiva, pero lo mismo dijeron cuando la bomba atómica, y sin embargo nada pasó. En realidad moría más gente trabajando con dinamita. Se utilizaba para la explotación minera, que en aquel entonces era muy importante. Un hermano de Alfredo Nobel, que fue cuando le dio la idea de invertir en los premios para resarcir en algo su conciencia. Buenos días. ¿Y no se acuerdan del salario del miedo? Sí. Cómo la llevaban el frasquito de nitroglicerina protegido o suspendido por ligas. En una hamaca en el camión. De hamaca. En lo que llamamos troca, un camión de redilas. No precisamente de redilas, porque no se puede calentar. Es que no era solo el movimiento, sino era el calor. La temperatura la hacía que explotara. Por eso cuando se vuelve estable, pues todo el mundo la puede utilizar para la minería, para la guerra, para lo que fuera, hasta para divertirse. Entre las efemérides importantes, hoy aparece una piedra que fue casi un milagro. Fue la clave, la piedra Rosetta, que se llama así porque cerca hay un poblado con esa denominación. Un día como este, 15 de julio de 1799, en el delta del río, las tropas de Napoleón se encontraban en lucha contra las inglesas, pero su hallazgo constituye una de las más importantes actividades arqueológicas de la historia de la lengua egipcia y, por extensión, lenguas antiguas. Es parte de una antigua estela egipcia con un texto grabado que dio la clave para el entendimiento de los jeroglíficos egipcios.
Es un documento en tiempos de Ptolomeo, de los Ptolomeos, pues. El hallazgo constituye una de las más importantes fases de actividades arqueológicas. El texto se compone de 3 lenguas: el egipto clásico, en forma de jeroglíficos, el demótico, que continúa el anterior con gran influencia del griego, y el griego propiamente dicho. La primera traducción completa del texto griego apareció en 1803. Tuvieron que transcurrir 20 años antes de que fuera descifrada por Champollion en París en 1822. Desde el descubrimiento, esta piedra ha sido foco de rivalidades nacionalistas, como la transferencia de su posesión de Francia a Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas, y la larga disputa sobre el valor de las contribuciones para descifrar la piedra, y las demandas para que la piedra pueda retornar a Egipto. Pues sí, porque ahí se identifica por primera vez claramente el nombre de Ptolomeo en jeroglíficos antiguos, el de Cleopatra. Entonces se van dando cuenta que los jeroglíficos tenían un valor de sonidos, de sonido doble o silábico. ¿Ideogramas? Y ya no ideogramas, creo que ya lo habían rebasado. Y el demótico era una especie de el mismo egipcio, pero como nosotros escribimos, como si fuera Palmer, cursiva, como si fuera cursivo, y se usaba mucho en esa época. Y finalmente hasta abajo estaba en griego, y el griego pues sí lo conocen todos. Entonces fueron traduciendo, y más o menos ya para los años 30 del siglo XIX ya se podían leer los jeroglíficos en los monumentos egipcios. Fue un paso gigantesco. Porque era un misterio. No se tenía idea de lo que decía ahí. Y esto abrió la puerta. Porque se perdió el conocimiento. La piedra está en un museo inglés, En Londres. aunque debería estar en posesión francesa, porque parece que fue la derrota de Napoleón Allá. lo que propició que los ingleses se apoderaran de ese tesoro. Lo tuvieron que dejar allá, a pesar de que ellos lo descubrieron. Pero se han hecho muchas calcas. Entonces, con las calcas se han logrado llevar a cabo los trabajos de traducción.